tienen que aceptar. Déjame ver. Muy buenos días con todos. Somos el grupo conformado por María García, Ryan Illescas y Héctor Espín. Y en esta ocasión vamos a presentar el tema correspondiente a la clase 3, clasificación y participantes en la asociación, bajo la guía del docente Marcos Silencio. En el derecho sucesorio, las asignaciones pueden ser a título universal o a título singular, según lo establece el artículo 994 del Código Civil ecuatoriano. Las asignaciones a título universal corresponden a los herederos, quienes suceden al causante en todo o en una parte del patrimonio, incluyendo tanto los bienes como las deudas. Esto significa que continúan jurídicamente la posición del fallecido. Por otro lado, las asignaciones a título singular corresponden a los legatarios, que solo reciben un bien o un derecho específico, y no responden por las deudas del causante, salvo que se disponga lo contrario. En cuanto a la doctrina, autores como Ugarte, Godoy y Alessandri señalan que el heredero representa una extensión jurídica del causante, mientras que el legatario es simplemente un beneficiario de un bien determinado. Esta misma distinción se aplica en sistemas jurídicos, como en Francia y Chile, donde tiene implicaciones similares. Distinguir entre ambos tipos de asignaciones es clave para entender los derechos y obligaciones dentro de una sucesión. Bueno, yo voy a hablar sobre las implicaciones legales de la herencia de cuota y la responsabilidad del legatario. Implicaciones legal de la herencia de cuota. Es cuando el testador, quien hace el testamento, reparte las herencias en partes iguales o proporcionales entre los herederos, sin asignar bienes específicos. Los herederos no solo reciben bienes activos, sino que también asumen las deudas del causante, que es pasivos, en proporción a la cuota que reciben. En el artículo 993 del Código Civil dice que los herederos suceden al causante en todos sus bienes, derechos y obligaciones. La responsabilidad del legatario es la persona que recibe un bien específico del fallecido a través del testamento, por ejemplo, una casa, un carro, pero no una parte general del patrimonio. El legatario no responde las deudas del fallecido, excepto si el testador lo establece expresamente en el testamento, como dijo mi compañero Rodi. Eh, en el artículo 1132, el legatario responde solo hasta el valor de lo recibido, si es necesario. Continuando, tenemos también las diferencias sustanciales entre herederos y legatarios, en el cual tenemos 5 criterios. El primero es naturaleza de la asignación, en el cual el heredero recibe la totalidad o una parte del patrimonio, mientras que el legatario recibe solamente bienes específicos. En cuanto a la responsabilidad sobre las deudas, como acaba de decir María Gracia, el heredero asume las deudas y obligaciones del causante, respondiendo por los bienes heredados. En el caso del legatario, este no asume deudas por parte del causante, salvo que el testador lo disponga. En el caso del modo de adquisición, tenemos que el heredero adquiere el derecho de dominio sobre la herencia inmediatamente después del fallecimiento del causante y el legatario adquiere un derecho real de crédito sobre los bienes del legado. En cuanto a los derechos legales, tenemos que el heredero tiene derecho a la petición de herencia y puede solicitar la reforma del testamento, y el legatario no tiene derecho a la petición de herencia ni tampoco puede solicitar la reforma del testamento. Por último, tenemos a la institución, en el cual el heredero puede solicitar, perdón, el heredero puede ser un instituto por testamento o por ley, y el legatario solo puede ser instituido por un testamento. Esto es en cuanto a los 5 criterios de las diferencias entre herederos y su clasificación. A continuación, la tipología de sucesiones y sus fundamentos legales. Las sucesiones son el proceso mediante el cual se determina cómo se distribuyen los bienes de una persona que ha fallecido. Este proceso se puede llevar a cabo de manera testamentaria o intestada, dependiendo si el fallecido dejó un testamento o no. La regulación de sus sucesiones varían según la legislación de cada país.
pero en general se fundamentan en principios como la voluntad del testador, la protección de los derechos de los herederos y el orden público. A continuación tomaremos un punto de las tipologías de las sucesiones. Por ejemplo, la sucesión testamentaria es aquella que se lleva a cabo conforme a la voluntad expresada en un testamento. El fundamento legal de este punto, en la mayoría de las legislaciones se reconoce la libertad del testador para disponer de sus bienes, siempre que no se vulnere los derechos de los herederos forzosos, como puede ser el cónyuge, hijos, etc. Una característica de este punto puede incluir que los legados específicos, condiciones y disposiciones sobre la administración de los bienes. En conclusión, la tipología de sucesiones es un aspecto fundamental del derecho sucesorio que busca regular la transición de bienes y derechos de una persona fallecida. Bajo de este tema hemos dado veracidad sobre el derecho sucesorio ecuatoriano, que regula la sucesión testada e intestada, diferenciando entre herederos que asumen bienes y deudas, y legatarios, que reciben solo bienes específicos sin obligaciones. Muchas gracias.